la finalidad del régimen cambiario tiene que ver con cuatro elementos fundamentales que hay que tener en consideración en el momento de realizar una exportación. Y tiene que ver a la entrega de la mercancía. Establece en qué sitio empieza y termina la responsabilidad del vendedor y en qué sitio empieza la responsabilidad del comprador. B. La transferencia del riesgo. Determina en qué lugar se transfiere el riesgo y la responsabilidad de las mercancías que se encuentran en proceso de tránsito. C. La distribución de los gastos. Establece hasta qué sitio asume los gastos el vendedor y en qué momento le corresponde asumir los gastos al comprador de la mercancía. Y D. Los trámites documentales. Determina cuáles documentos y cuándo debe pagar el vendedor y o comprador por el trámite de los mismos. Para identificar los costos de exportación de un producto es importante tener claras las etapas de la distribución física internacional. Y esas etapas de la distribución física internacional en una exportación tiene que ver con, con cuatro etapas. La primera etapa, que es los costos en el país de origen o exportador, los costos de tránsito internacional y los costos en el país de destino o importador. Es decir, se van a incurrir en unos costos durante el tránsito internacional y otros costos en el país del importador, esto en las etapas de distribución física internacional en una importación. Se define si es marítimo o terrestre Bueno, de acuerdo a eso, pues, vemos en lo que tiene que ver con la entrega de la mercancía se establece en qué sitio empieza y termina la responsabilidad del vendedor y en qué sitio empieza la responsabilidad del comprador. Cada una de estas etapas pues generan unos costos que en el momento de realizar un contrato es clave determinar cuál va a ser esa clase de contrato de acuerdo a la responsabilidad que cada uno vaya a asumir. Digamos que en la distribución de los gastos es importante identificar el vendedor hasta dónde incurre en cada uno de los gastos y qué gasto le corresponde incurrir al comprador como tal. El C, los riesgos, pues es clave, teniendo claro cuáles son la modalidad de contrato, el contrato que voy a realizar con el comprador, pues eso me va a definir evitar, digámosle, fraude, me va a permitir saber cuál es el riesgo cambiario, el riesgo legal, el impago que tiene que ver con el transporte y la entrega. Igualmente, el trámite documental. Y aquí se determina cuáles son los documentos y cuánto debe pagar el vendedor y o comprador por el trámite de los mismos. En la entrega de la carga, vemos el camión ahí, a partir de ahí se determina la zona de despacho de mercancía, si es en el puerto, si es aéreo o terrestre, el trámite de aduanas, si es factura comercial, documento de transporte, mandato, certificado de origen o packing list. De aquí pues viene la inspección física, la inspección documental, lo que se denomina el aforo. Se generan el documento DEX y se hace el trámite cambiario. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Fíjense que todo se resume en este cuadro. Digamos que en la parte de abajo vemos las convenciones. En cuadritos azules
el dibujo azul corresponde a la responsabilidad del vendedor, el rojo a la responsabilidad del comprador, y donde usted vea tanto el rojo como el azul es la responsabilidad tanto del vendedor como el comprador. Digamos que aquí están el régimen y contratos, los términos de negociación, digámoslo así, que está determinado por unas siglas, por 3 siglas al lado izquierdo: EWX, FSA. Cada una de estas siglas es un contrato que usted va a suscribir con el respectivo comprador en el exterior, y esto es lo que nos define la responsabilidad que tiene cada uno de los compradores y vendedores. En la primera, que es EWX, que significa Score, de acuerdo a la modalidad de transporte, se habla que aquí el que vende la mercancía tiene que entregarle el producto en la fábrica. Al entregarle el producto en la fábrica, el comprador se encarga de todos los gastos, gastos de carga en la fábrica del vendedor, lo que es el transporte, formalidades aduaneras en el aeropuerto, por ejemplo, los gastos de manipulación en el país de origen, lo que tiene que ver con el transporte principal, si es marítimo, terrestre o fluvial, los seguros, los gastos de manipulación, las formalidades aduaneras, el transporte interno en destino y la entrega de mercancía. Todo eso es responsabilidad en el primer contrato. En este contrato de WX, toda la responsabilidad, fíjense que recae en el comprador. La responsabilidad del exportador es entregar la mercancía en la puerta de su fábrica. En el último, DDP, la responsabilidad total, al contrario, está en el que exporta, hasta la entrega del producto, de la entrega de la mercancía al comprador. Todos los gastos que se originen, tanto en mercancía acondicionada para su venta, lo que es carga en la fábrica, el transporte, las formalidades aduaneras tanto en el país de origen como en el país de destino, los gastos de manipulación tanto en el país de origen como destino, los seguros en los que se incurran, el transporte principal, todo es a cargo del exportador en el último modalidad de contrato. Como les decía, de cada una de esas siglas es una modalidad de contrato. Miremos, por ejemplo, el Free On Board, que es el que se utiliza mucho en estos países. El Free On Board nos dice que la responsabilidad del vendedor basta las formalidades aduaneras de exportación, es decir, todo lo que tiene que ver en el país de origen, y parte de los gastos de manipulación de origen, que le corresponde tanto al comprador como al vendedor, y de ahí en adelante le corresponde toda la responsabilidad de todos los gastos y documentos, etcétera, le corresponde al que compra la mercancía, es decir, al importador. En ese orden de ideas, pues es identificar cuál de esas siglas o modalidades de contrato le conviene a usted trabajar con su posible comprador, con su posible cliente, y así determinar, tener claro y no tener inconvenientes en el futuro. Cambio de divisas. La canalización tiene que ver con los residentes del país se deben canalizar a través del mercado cambiario de las divisas provenientes de sus exportaciones y deben presentar la declaración de cambio por exportación de bienes, que es el formulario número 2 en el caso. Cuando se trate de una exportación por tráfico postal y envíos urgentes, se debe constar en la declaración de cambio este tipo de modalidad. La financiación en las exportaciones. Las exportaciones pueden conceder plazo a los compradores del exterior y realizar el pago de la mercancía. Hay unos pagos que son anticipados y otros prefinanciados.
Cuando hablamos de pagos anticipados, las divisas recibidas de exportaciones futuras las tenemos que tener claras, y las canalizadas a través del mercado cambiario antes del embarque. Y prefinanciación tiene que ver con créditos otorgados por entidades financieras del exterior y debe ser informado al Banco de la República. Se puede hacer pago de exportaciones con tarjetas de crédito internacional. Ya el juego entre países a nivel de manejo de dinero es muy fácil. Actualmente con cualquier banco se puede hacer esta transacción. Moneda legal colombiana: en el caso nuestro, el exportador debe presentar la declaración de cambio número 2 a los 5 días de la canalización, y lo que tiene que ver con las divisas debe canalizarlas mediante el abono en cuenta de compensación, formularios 2 y 5. Aquí se puede dirigir al Banco de Colombia, ejemplo, que tiene una explicación muy clara de cómo hacer la respectiva el respectivo pago de la exportación. Si el medio de pago es exportación, de la exportación en moneda legal colombiana, se debe diligenciar la declaración de cambio por exportaciones de bienes, formulario número 2, numeral cambiario 1060. Costos asociados al proceso de exportación. Entonces, tenemos los costos en el país de origen o exportador, costos de tránsito internacional, los costos en el país de destino, estrategia de acceso a mercado, que también genera costos, y lo que tiene que ver con la oferta o de cotización al comprador en el exterior. Fíjense que aquí ya estamos identificando los costos, los cuales que van a originar una export. Aterrizando esos costos en una matriz, podemos ver que los costos y tiempos en el país exportador, si es marítimo, aéreo, terrestre, podemos identificarlos. Los costos de embarque en fábrica es la primera. Los costos directos serían el embalaje, etiquetado y marcado, unitarización o consolidación, documentación, el manipuleo local para exportación, el flete interno, el seguro interno, el almacenaje, los costos aduaneros, bancarios, agentes, si tiene intermediarios, y eso es para el total de costos directos. Y los costos indirectos serían los administrativos, el capital utilizado para el total de costos indirectos. Usted suma todos esos costos directos más los costos indirectos y es los costos que usted va a generar en el país de exportación. Eso que acabamos de ver son los costos totales cuando yo entrego la mercancía en la fábrica. Pero si la voy a entregar en el barco, recuerde que hay unos costos de origen hasta el momento de embarque o de ponerla en el avión. Eso tiene que ver con los costos directos free on board, FOB, donde hay un manipuleo del embarque, genera costos, un flete internacional, el seguro internacional, el manipuleo de desembarque, los agentes. Eso genera un total de costos directos, que es el total de tránsito internacional. CIF, Cost Insurance and Freight, digamos que ya esto se generaría a partir del país de destino, a partir del país donde se orina donde llega la mercancía, y comienza otra serie de costos. Y ahí hay una serie de recargos más utilizados en el transporte internacional que se puede visibilizar acá.
que tiene que ver con combustible, seguridad, conflicto bélico, cruce de canal, incremento general de flete, recarga por temporada, contaminación de agua por sobrepeso, carga peligrosa, transmisión de aduana, etc. Todo eso genera costos que pueden ser adicionales.